Bueno, familia, entonces bienvenidos a este día de estudio del Evangelio de Juan. Recuerde que hemos estado entonces estudiando lo que es el prólogo. Ayer vimos la primera parte de este prólogo y dijimos que lo íbamos a partir en dos. Ayer estuvimos viendo los versículos del 1 al 8, que tenía que ver con el verbo y Dios, el verbo y la creación, el verbo y Juan el Bautista. El día de hoy vamos entonces a hablar la parte del versículos del 9 al 18 y así de esta manera estaremos entonces culminando lo que es el prólogo de este evangelio. Entonces, teníamos como tarea leer lo que es los versículos del 9 al 18. Yo espero que lo hayan hecho. Sí, para que entonces este estudio nos sea mucho más eficaz y estemos ubicados en lo que queremos ver y en lo que queremos entonces aprender. Vamos entonces a iniciar. Yo quiero que iniciemos con una oración. Y yo quiero invitar entonces a que démosle el premio a alguien que esté con la cámara encendida, a Lisette. Lisette tiene la cámara prendida, entonces Lisette, acompáñenos con una oración y vuelvo y les pido a todos aquellos que puedan colocar la cámara, yo se los agradezco, se los agradezco. Vamos entonces, Licecita, hagamos una oración, ¿listo? Pero Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, por este día y la oportunidad de aprender más acerca de tu palabra, papá. Te pido, Señor, que seas tú alumbrando los ojos de nuestro entendimiento y que esta palabra, papá, sea verdad. Sea esa verdad, mi Dios hermoso, y que sea compartida de una manera incorruptible, papá, limpia como tú quieres que sea llevada, papá. Y que cada día, Señor, al aprender más sobre el Evangelio de Juan, Señor, sea revelado en nuestra vida esa importante, mi Dios, esa verdad tan importante y es que tú eres uno solo con nuestro Padre Dios, Señor, y que tú, Espíritu Santo, siempre has estado ahí desde el inicio. Yo te pido, Señor, por cada una de estas personas que está aquí, por la que se irá uniendo a lo largo de este estudio, Padre, para que cada día, Señor, sigan teniendo hambre y sed por conocerte mucho más. Te alabamos y te bendecimos y es en el nombre de Jesús que te hemos orado. Amén y amén. Amén, amén, gracias. Bueno, vamos entonces a seguir hablando del prólogo. Vamos a entrar entonces a ver lo que es el verbo encarnado. Vamos a partir estos versículos del 9 al 18, los vamos a partir primero del 9 al 14 y luego vamos a ver del 15 al 18. Entonces dice así la palabra de Dios. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que entonces, aquí lo que nosotros estamos hablando, donde estamos nosotros llegando en este momento, es al énfasis principal en la encarnación. Aquí, un momento, yo le voy a colocar de pronto ahí a alguien. Ya. Eh, el que quiera ahorita preguntar algo, le quita el mute y pregunta. Listo. Aquí entonces estamos llegando, familia, a lo que es el énfasis principal de la encarnación. Por eso esta parte la hemos llamado el verbo encarnado. El apóstol Juan quiere entonces que nosotros nos fijemos en la gloria maravillosa de lo que es la encarnación. Pero al mismo tiempo, él también quiere que nosotros miremos la tragedia del rechazo, porque el Dios se encarnó y habitó entre nosotros, pero ese Dios al cual estaban esperando, al cual los profetas apuntaban, fue rechazado. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que vamos a ver en esta parte. Vamos a iniciar a lo que dice en el versículo 14. En el versículo 14 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El énfasis verdadera
¿cierto? Porque ahí dice, aquella luz verdadera, es que tenemos que tener algo en claro. Y es que en este mundo, o en nuestras culturas, desde la creación, ¿cierto? Habrá luces, caminos, guías que son falsos y que lo único que trae es tropezadero a la vida de las personas. Y es un tropezadero para cada uno de aquellas personas que colocan su esperanza en aquella luz, cuando es falsa. Por eso nosotros tenemos que discernir muy bien con la ayuda del Espíritu Santo acerca de cuál es la verdadera luz. Y de la verdadera luz nosotros tenemos que entender que es Cristo Jesús. Por eso aquí entonces, por lo contrario, lo que está haciendo el evangelista, lo que está haciendo Juan, es que está haciendo un énfasis y nos está diciendo, mejor dicho, esta luz, este verbo, la luz que trae el verbo es garantizada y no tiene pierde alguno en nuestras vidas. Hoy por hoy, ¿cuántos caminan en una falsa luz? ¿Cuántos hoy por hoy caminan alumbrados por su propio conocimiento? Caminan alumbrados por sus propias decisiones, por su propio raciocinio. Y de verdad, entonces, nosotros tenemos que entender que tarde que temprano, esa luz o esa falsa luz, ese falso camino que muchas veces nosotros abrazamos como verdadero, se va a terminar extinguiendo, trayendo a nuestras vidas un desazón, una desesperanza, y lo único que tenemos que hacer es girar a la verdadera y única luz que es Cristo Jesús. ¿Cuál es el resultado de nosotros abrazar una falsa luz, un falso camino que no es el verdadero como Juan nos lo está expresando aquí? La consecuencia siempre va a ser lo que ayer hablábamos, el drama de la oscuridad, que se ve reflejada como en vivir extraviados en nuestra vida sin saber hacia dónde vamos. Vámonos al versículo 10. Si tienen alguna pregunta me dicen, listo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Ayer lo estuvimos viendo, pero el mundo no le conoció. El verbo, dijimos ayer, el creador de todo lo que existe, habitó en el mundo, vino a él, pero el mundo no quiso conocerlo. No quiso conocerlo, no quiso abrazarlo, no quiso estar con él. Y acá tenemos que tener algo y es, el mundo estaba, dice, pero el mundo no le conoció. Hay un teólogo o un pastor, ¿cierto? Que se dice Sproul. Y él dice que las personas no estudian o no quieren conocer la Biblia, porque en la Biblia conocemos a Dios, porque muchas veces no es porque sea muy compleja. Porque es que mire que recordemos que a nosotros muchas veces, acuérdese que hay un dicho que dice, ay no, es que dicen que leer la Biblia enloquece. Hay otros que empiezan a leer la palabra de Dios y dicen, no, es que esto es muy complicado, yo no lo entiendo, yo no sé cómo iniciar a leerlo. Yo por eso prefiero venir a la iglesia y que usted me la desmenuce y que usted me explique cómo es. Así que entonces, ¿sabe cómo se llama eso? Desinterés por verdaderamente conocer el enviado, por conocer a Dios. No, entonces, no es porque la Biblia sea compleja, sino más bien porque hay pereza en nosotros y no hay una muestra de un verdadero concepto de valor hacia ella. Si usted y yo valoráramos lo suficiente lo que es la palabra de Dios, no importaría cuán difícil pueda ser, gastaríamos el tiempo para poderla conocer y los recursos necesarios para poderla conocer. Hoy por hoy estamos en un mundo donde anteriormente a nosotros más jóvenes nos tocaba, para poder extraer conocimiento, ir a las bibliotecas, ir y leer libros, quedarnos allí, mirar si lo había o no lo había el tema que queríamos averiguar en una biblioteca. Pero hoy por hoy, a un clic está todo el conocimiento. Nosotros entonces muchas veces es por no valorar el conocimiento que hay en la palabra de Dios que usted y yo verdaderamente no conocemos a Dios. Una muestra de esta es, estamos, gracias a Dios, en estos cursos de formación. Estamos en este se llama un estudio bíblico del Evangelio de Juan. Gracias a Dios hemos tenido acogida,
Y aquí estamos estudiando la palabra. Lo único que yo les pido es que no nos desanimemos, que lo sigamos haciendo. Pero yo me voy a ir a tiempo pasado. Sí, hemos tenido cursos de formación. Ahorita, el 23 de julio, vamos a iniciar un curso de formación los sábados a las 3:30 de la tarde. Los invitamos a todos a ese estudio también, porque todo lo que tenga que ver con conocimiento y de adquirir conocimiento espiritual vale para nuestro crecimiento espiritual. Pero ¿qué pasa? Muchas veces iniciamos muy contentos, pero luego nos desanimamos. Nos desinflamos, arrancamos 20, luego 15, luego 10 y se terminan graduando 2 o 3. Así que entonces, ¿qué es lo que quiere, qué es lo que quieren a veces mostrar ese desinterés del ser humano y de la propia iglesia? Eso es lo que se refiere Juan, que el mundo no le conoció. Eso es lo que hoy por hoy podemos decir, el mundo no quiere conocer a aquel que lo creó. Aquel que creó, que hizo la creación. Es la reacción, y esta es la reacción natural del hombre hacia las cosas de Dios. No le es del interés humano. ¿Por qué? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué no me nace leer la Biblia? ¿Por qué tengo desinterés en conocer más acerca de Dios y de avanzar en los caminos de Dios, conocer más del Espíritu Santo, de todo lo que es la palabra de Dios? Porque lo que viene tal vez porque lo que la palabra de Dios viene a hacer o realizar en nosotros, muchas veces ese no es el tesoro que nosotros estamos buscando para nuestras vidas. De pronto su corazón está deseando otro tesoro y eso fue lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel. ¿Por qué lo rechazaron? ¿Por qué no recibieron a Jesucristo? Nosotros tenemos las prioridades equivocadas. Nos dejamos contaminar por el mundo y nosotros empezamos a pensar y a vivir para este mundo y es por eso que dejamos sembrar en nuestro corazón las cosas equivocadas. Lo que haya en nuestro corazón, eso es lo que verdaderamente es importante para nosotros. Y vamos al versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El rechazo que acá está hablando Juan es un rechazo muy grande. Porque Jesús vino a los suyos, vino a lo que él creó y los suyos no le quisieron. Así que esto es una realidad muy triste hoy en día y es una descripción de aquellos que no quieren entregar su vida a Dios. Hoy por hoy hay muchas personas, y lo coloco entre comillas, religiosos, que se engañan creyendo que viven una vida agradable a Dios, pero sus prioridades no es Dios, sino ellos mismos. Estos religiosos muchas veces son como los que Jesús tanto criticó, como los fariseos y los escribas, ¿sí? Que son sepulcros blanqueados por fuera, pero la verdad en el fondo de su corazón, Dios no es la prioridad. Pregúntese usted cuál es la prioridad para su vida. ¿Cuál es la prioridad para usted? Y esto de a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Acá hay un ejemplo bueno que podemos ver. Cuando usted tiene, por ejemplo, una casa, usted es dueño de esa casa, usted trae a vivir a esa casa a unas personas porque lo necesitan por X o Y razón. Pero al pasar el tiempo, estas personas se terminan apropiando de la casa y uno ya no se siente como el dueño de la casa, sino como unos extraños y los extraños se sienten como los dueños de la casa. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros llegando al hogar que usted ha pagado, que usted compró todo lo que usted tiene adentro, pero usted se siente como un forastero en su casa? De pronto ese sentimiento era el mismo sentimiento que estaba albergando Jesús, el verbo hecho carne, el Dios encarnado. Vino a los suyos y los suyos no le quisieron recibir. Ahora el dueño del mundo venía a los suyos, pero los suyos no le quisieron recibir. Lo más grave es que vino al pueblo que él había escogido, al pueblo de Israel, a lo de las 12 tribus,
aquellos que sacó de Egipto, que atravesó por el Mar Rojo, los alimentó en el desierto, le colocó rey, vencía las batallas por ellos. Y ese pueblo lo estaba rechazando. Ese pueblo lo estaba rechazando. Este no era cualquier pueblo, era un pueblo donde Jesús les había entregado la ley, donde Jesús les había mostrado su voluntad. Y ese pueblo al cual él les había dicho que él iba a venir por ellos para ser él el rey y sentarse en el trono eternamente, ese pueblo lo estaba rechazando. Y mire algo claro con respecto al pueblo de Israel. ¿Ustedes creen que ellos rechazaron a Dios, a Jesús? ¿Por qué lo rechazaron? Mire lo que dice la palabra de Dios. Lo que acabamos de leer aquí. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No que no lo recibieran porque no lo reconocieran. Porque si usted y yo vamos a la palabra de Dios en Juan 3:2, nos vamos a dar cuenta que ellos sí sabían en el fondo quién era Jesús. Mire lo que dice Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Y acabo de subrayar una palabra que dice la palabra de Dios. Juan 3:2. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, sabemos, o sea, no era el único, ¿cierto? No era el único, y Nicodemo recuerda que era una persona importante que trabajaba en el templo, o sea, que no era el único que sabía que Jesús era el Mesías, el enviado. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales como tú las haces, sino que si no está Dios con él. Así que Nicodemo es una declaración que deja al desnudo la verdad de lo que estaba viviendo el pueblo en esa época. Juan expresa que no le quisieron recibir. Dice, no lo recibieron. No es que no lo reconocieran, sí reconocían, sabían que era Jesús, pero no lo quisieron recibir. Maurice, pero no, me parece ahí que lo reconocieron como un maestro, pero no como Dios. ¿O no me estoy equivocando? Mira, aquí lo que pasa, la historia de Nicodemo en Juan 3:2, ¿cierto? La vamos a ver a profundidad cuando estemos viendo Juan 3. Y si ustedes, pues me voy a adelantar un poco a eso. En Nicodemo, este encuentro de Nicodemo lleva a que Nicodemo sí reconozca completamente a Jesús como su Señor y su Salvador. Ellos reconocen que ha venido de Dios, ¿sí? Pero es que ni así, o sea, para ellos en esa época era más importante Juan el Bautista que Jesús. A él no lo reconocían, porque él los estaba confrontando, porque ellos eran hipócritas, porque ellos colocaban cargas muy pesadas sobre el pueblo que ni ellos mismos eran capaces de llevar. Nicodemo dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él está diciendo que como maestro, sí, pero sabe que venía de Dios. Saben, entonces, y a este maestro ellos no lo recibieron. No es perdón, eso no es que el Cristo que nosotros estamos esperando, es tal vez lo que decía el pueblo. Ese no es el Cristo que estamos esperando, porque ya lo vimos en otro momento. ¿Cuál era el Cristo que el pueblo de Israel estaba esperando en ese momento? Uno que los librara del yugo romano, uno que les devolviera los años de gloria del reinado de David. Eso era lo que ellos necesitaban y por esa razón no querían recibirle, aún sabiendo que ese era el que hablaba las escrituras. Miremos, por ejemplo, cuando los magos o los sabios de Oriente le preguntan al rey, ¿qué dicen los eruditos de la palabra de Dios? Sabemos que el Mesías va a nacer en Belén. O sea, ellos ya sabían que el Mesías había nacido. Y no le quisieron recibir. ¿Por qué? Porque Jesús no venía a darles libertad del yugo romano. Él venía a anunciar su reino y a traerles una libertad muy diferente a lo que ellos estaban esperando. ¿Cuál es el Cristo que usted y yo hemos recibido o estamos esperando? Muchas veces nosotros
nosotros buscamos a un Dios a nuestra medida. Ese presenta, tenemos que entender si usted y yo estamos recibiendo en nuestras vidas al Cristo revelado en la palabra de Dios, o tal vez estamos nosotros formando el Cristo que tenemos una necesidad de la humanidad nuestra, como tal vez lo hacían lo de los romanos. Estamos usted y yo entonces recibiendo, buscando o esperando el Cristo que nos trae alegría y no aflicción, aquel que nos trae riqueza y no pobreza, aquel que siempre nos va a tener sano y que nunca nos va, ¿cierto? A veces buscamos solamente ese Dios de las cosas buenas, ya lo hemos dicho, pero tenemos que ser como Job. ¿Acaso recibiré lo bueno y no recibiré lo malo de parte de Dios? Si usted y yo pasamos al versículo 12, dice un versículo que todos conocemos. Y si Marcela está acá, que no sé si Marcela está por acá, porque no ha aparecido, nunca me ha escrito, yo sé que le va a gustar esto que vamos a hablar acá, porque alguna vez lo traté con ella. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bonito esto. ¿Cuántos de nosotros recitamos este versículo? Y con solo recitarlo ya nosotros decimos que somos hijos de Dios. Esto es un texto muy importante que quita el velo, nos quita la ceguera de esa falsa concepción en torno a quién es el hombre delante de Dios. Decimos que todas las personas muchas veces se consideran hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Que porque Dios los hizo. Pero Dios es tal vez el padre de la creación. Pero la mejor forma de cómo usted y yo nos podemos llegar a identificar es como usted y yo somos criaturas de Dios, hechos por Dios, incluyendo entonces el mundo fue creado, ¿cierto? Y vino a ser entonces una criatura de Dios, incluyendo la humanidad. ¿Quiénes son hijos? El hecho de que usted haya sido creado por Dios no quiere decir que usted es hijo de Dios. Él es padre de la creación, pero el que es creado por Dios no necesariamente es hijo de Dios. Porque entonces, si a eso vamos, entonces una vaca es una hija de Dios. ¿Sí? Y algo importante que tenemos que resaltar en esto que Juan nos está diciendo. Hijo, una relación directa de unión, de familiaridad, solo lo es el verbo. O sea, por eso ahí viene la palabra unigénito, el único hijo. Ay, entonces nosotros, ¿qué? ¿A dónde paramos nosotros? ¿Sí? La relación directa de unión, de familiaridad, solo lo trae el verbo. Jesús solo es el Hijo. Pero espere, tranquilo, no me asuste. Y aquellos que hemos creído en Él, se nos ha dado, dice el versículo, se nos ha dado la potestad o el derecho de llamarnos hijos de Dios, de ser hijos de Dios. Es un derecho. Somos adoptados, ¿verdad? Ah, por ahí vamos. ¿Quién me habló ahí? ¿Paola? Ya. Yeah. Oh, yeah, mate. Entonces, aquí es un derecho, es un estatus otorgado, no una habilidad inherente. Y si por aquí Faber está conectado, yo sé que le va a gustar mucho lo que vamos a hablar porque yo se lo he escuchado a él. Si usted y yo nos vamos a la raíz de cómo fue escrito el Hijo de Dios cuando habla del verbo, a nosotros como hijos, el evangelista, el apóstol Pablo, es muy cuidadoso en diferenciar el término cuando habla el hijo del verbo y cuando habla del hijo de nosotros, cuando le creemos y le recibimos a él. Cuando habla del hijo del verbo, está hablando de un huios, U-I-O-S. Esa es la raíz. Pero cuando habla de un hijo, que quiere decir lo que estamos hablando ahorita, la unión directa y familiar, ¿cierto? De Dios con Jesucristo.
pero el de nosotros, cuando habla de hijo, en español es hijo, hijo, no hay ninguna otra traducción, no hay ninguna otra traducción. Pero en el idioma que fue escrito la palabra de Dios, sí había diferencia. ¿Sí? Y la diferencia entonces que le da el término de hijo, del que cree en él y le da potestad de ser hecho hijo de Dios, ese hijo se llama Tegna. T-E-K-N-A. Tegna. Usted y yo somos, ahí viene lo que dice Paola, ¿cierto? Somos hijos por adopción. Nosotros no somos hijos por naturaleza. Nosotros somos hijos por adopción, porque un hijo por naturaleza comparte la esencia de su padre, ¿cierto? Comparte la esencia de su padre. Y nosotros no compartimos la esencia del padre, porque no somos Dios. Usted y yo reflejamos la esencia del padre. ¿Sí es claro hasta ahí? Espero que sí. Ahora. Sí. Gracias, gracias. Sí. Ahora entonces, si solo tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios aquellos que han colocado su confianza en el verbo, la pregunta que surge es, y es muy triste, que hay veces nos da hasta miedo hacérnosla, ¿de quién son hijos los demás? O sea, si usted y yo no somos hijos de Dios, entonces aquellos que no han recibido a Cristo, que no han conocido, ¿cierto? ¿Son hijos de quién? Ya hemos dicho que las criaturas todas son hijas de Dios en el sentido de la creación, pero hijo en relación íntima, solo el verbo. Usted y yo ya sabemos que es un título de adopción. Y aquellos que no son, en este sentido, que entonces, ¿de quién son hijos? Ojo que esto es fuerte, pero está en la palabra de Dios. Juan 8:44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón reflejan la naturaleza del diablo, una naturaleza pecaminosa. Todos aquellos, al nacer, somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios. Nuestro padre es el diablo, porque con lo que pasó en el Edén, usted y yo nacimos con una herencia que es la herencia pecaminosa. La humanidad entera, aquella que rechaza el verbo, es hija del enemigo. Lo tenemos que, con base a lo que acabamos de leer en la palabra de Dios. Es fuerte lo que digo, pero es la verdad. Acuérdate que también hay otros versículos, el que no es conmigo, contra mí está. ¿Sí? O sea, no hay frío o caliente, no hay medias tintas en las cosas con el Señor. Entonces, esa es la relación íntima que cuando somos hijos del enemigo, hay una relación íntima que nos une. ¿Y cuál es la relación íntima que nos une a nosotros con el enemigo? El pecado. El pecado. Y claramente. Una pregunta. Sí, claro. Tú dices que cuando nosotros nacemos somos hijos de Dios. ¿En qué momento? O sea. Criaturas. Sí, ¿en qué momento uno viene hasta que uno tiene conciencia por sí? Ya voy a tocar ese puntico. Si no te lo respondo con lo que sigue, me vuelves a interrumpir. ¿Listo? Me dices, no, espere que la pregunta iba por otro lado, me decís. Sí. Vamos entonces en esto de lo que hablamos de que la humanidad entera, que la que rechaza el verbo, es hija del enemigo. Y esa relación íntima con el enemigo es el pecado. En Efesios 2:3 dice lo siguiente: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, acá está diciendo, ¿cierto? En Efesios, el apóstol Pablo está diciendo que él también era hijo del enemigo. Sí, o sea, él reconoce, también lo era. ¿Efesios qué? Perdón. Efesios 2, del 2 al 3.
Pero no juzguemos, acá viene lo que me está diciendo, me está preguntando Catherine, no juzguemos tan rápido el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuándo entonces asumimos el derecho de ser llamados hijos de Dios? ¿Qué dice el apóstol? Mas a todos los que le recibieron, bueno, ¿qué es recibir? ¿Qué es recibir? Porque dice que los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol enfatiza que recibir es creer en su nombre. ¿Sí o no? Dice ahí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol está enfatizando que es creer en su nombre. ¿Y qué es creer en su nombre? Creer en el verbo no solamente es de decir, sí, conozco quién es, sí, conozco su obra. Creer en el verbo, creer en Jesucristo, es depositar la vida sobre aquel ser, depositar toda mi confianza en aquel ser. La pregunta es, ¿tenemos el derecho entonces de ser llamados hijos de Dios? O sea, ¿nuestra vida está depositada completamente en el verbo, en Jesucristo? Esa es la pregunta. Catherine, ¿sí sale ahí? Sí y no. O sea, cuando nosotros nacemos somos hijos de Dios. Yo me vuelvo atrás cuando estaba en mi familia, pues yo estuve en la religión católica, yo fui bautizada. Digamos, si yo hubiera estado en la parte cristiana con mi familia, ¿hasta qué momento yo dejo de ser, o sea, hasta qué momento yo me convierto hasta en adopción, hasta los 17, 18, que yo sea consciente y reciba A la ver, mira, palabra? yo te digo algo, Catherine. ¿En qué momento usted siente que verdaderamente usted ha recibido a Cristo en su corazón y que Cristo ocupa un puesto importante en su vida, que su vida gira alrededor de Cristo? Ojo que esa respuesta me puedes decir, todavía no es más, en este momento todavía no lo es. ¿Sí? No estoy Maurito. diciendo que sea, pero ¿en qué momento, cierto? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, no, yo sí, porque bueno, hay otra cosa que tengo que quitar aquí de pronto del pensamiento de nosotros. Muchos creemos que con el bautismo de infantes que hace la Iglesia Católica y otras iglesias aún cristianas, ¿cierto? Como lo es la presbiteriana, si no estoy mal. No sé si la presbiteriana cree lo que sí cree la católica, lo digo porque así lo cree y yo fui bautizado en la iglesia católica cuando era pequeño, que ahí es cuando recibimos el Espíritu Santo y que ahí es cuando recibimos del Señor y somos aceptados y somos hijos. Eso no es así. Sí, porque usted ahí no puede confesar con su boca de que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Bien. Maurito, ¿puedo agregar algo ahí? Bueno, Sí, agrégalo. Kate, es que digamos que en la Biblia explica que hay 6 niveles de hijos. Son 6 niveles de madurez diferentes. Existe el brefos, nepio, paidión, tecnón, juío y el último que se llama pater o abba. Entonces, lo que quiere Dios en ese versículo es que nosotros cuando lo recibimos y nacemos de nuevo, como quedamos en una etapa de bebé, hijo, pero con un nivel de madurez que se llama brefos. Lo que quiere Dios y lo que pretende es que seamos hijos llamados, pero de un nivel que Mauro acaba de mencionar, que es tecnón, ¿sí? Él no quiere que seamos hijos recién nacidos o infantiles, sino que, digamos, este tecnón tipifica un Jesucristo, si uno lo busca, es un Jesucristo que está a los 12 años en el templo de la Hermosa. Es el mismo carácter que Jesucristo tenía, de esa identidad que decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, cuando uno nace, desde cuando lo recibe, cuando cree y comienzan un proceso de madurez. Lo que pretende el Señor es que lleguemos a ese nivel de madurez que Mauro acaba de mencionar, que es tecnón. No. Pero desde que uno lo recibe, nace y es hijo, pero tiene otro nombre. Ah, ya, sí, ya me quedó claro. Listo. Pero entonces lo que sí debe quedar claro, Catherine, es que el hecho de que en ti hayan hecho un rito, que es el rito de un bautismo en la Iglesia Católica, y no es que yo quiera hablar mal de la Iglesia Católica, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer, pero es un acto, que es un rito, eso no te hace hija de Dios. ¿Listo? O sea, eso no te hace hija de Dios. ¿Cuándo te haces hija de Dios?
el primero que dijo Faber, si me lo corrige, brefos, Sí, brefos. ¿cierto? Ese sucede en el momento que usted deposita la vida sobre aquel ser. A mí me gusta eso con respecto, entonces, aquí vamos a ver qué horas son. Cuando entramos entonces en este tema, por ejemplo, Marta, qué pena Marta que la traiga. Marta empezó a asistir, ella era católica, todos aquí tenemos un background católico. Ella empezó a asistir a la iglesia, si no estoy mal, como en mayo o en junio. ¿Sí o no, Marta? Mayo. Mayo. Y luego Marta estuvo viniendo a la iglesia todos los sábados y ella estuvo con nosotros en peregrinación. No quiere decir que la peregrinación fue la que hizo ese cambio, no. Eso es un encuentro entre Marta y Dios. Que fue allá, bueno, gloria a Dios. Sí me hago entender. Pero yo le he escuchado a Marta donde ella dice que su conversión, o podemos decirlo así, ese estatus de convertirse en hija de Dios sucedió cuando, Marta. En la peregrinación del 2012. ¿Cierto? En la peregrinación del 2012, cuando ella decidió recibir a Cristo en su corazón, o llamando, cuando pues eso es un decir, pero quiere decir es depositar su vida. O sea, cuando dice, Señor, yo quiero que mi vida gire alrededor tuyo, depositar mi vida sobre el ser de Jesucristo. ¿Ok? Vámonos con la pregunta, aquí salen preguntas con esto y es Living. Por fin le vamos a escuchar la voz a Living. Buenas noches. Mi pregunta es como, en conclusión, tus hijos son hijos del diablo, ¿sí? Porque no tienen la conciencia de haber recibido a Dios en el momento que nacieron. ¿Me estás preguntando o me estás diciendo? Estoy concluyendo según lo que tú me estás diciendo y según Todo lo que aquel, dice en Juan. Sí, todo en aquel Juan que no ha 8:44. colocado, por eso llegará el momento donde mis hijos tendrán que confesar con su boca que Jesucristo es su Señor y su Salvador. ¿Qué Mis pasa hijos, si un niño se mira, muere? mírame algo, mis hijos no van a ser salvos por mi fe. Como mi Sí, eso yo congregación no lo va a ser entiendo. salva por la fe del pastor. Cada quien tiene que declarar con su boca que Jesucristo es su Señor y su Salvador. ¿Listo? Ujú, ¿Qué eso lo pasa si entiendo. un niño se muere? Eso está en la soberanía de Dios. Yo no voy el limbo no existe, ¿cierto? Eso es una creencia que se tuvo en algún momento dentro del catolicismo, ¿cierto? De que se iba al limbo. No, bíblicamente no hay ninguna explicación para eso, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Eso está en la soberanía de Dios. Yo no tengo respuesta para eso. Sí, eso está en la soberanía de Dios. Es como si usted me dice, ve, entonces esta persona que dijo esto y después hizo esto, esa persona sí será salva. Yo no soy Dios. Eso está en la soberanía y en la actitud del corazón de esa persona. Lo más importante es predicar la palabra y cada uno vivir conforme a lo que Dios manda en la palabra de Dios y no nuestra sociedad. ¿Listo, Marcelita? Ok, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Jenny levantó la mano, pero ya la escondió. Sí, era con relación a lo que preguntaba Marcela también, porque mi pregunta es, si un niño pues todavía no tiene la conciencia para decir acepto o no acepto a Dios como mi Padre, a Jesucristo como mi Salvador. Hay una muestra. ¿Qué pasa con un niño? Ahí entonces mi pregunta es si algo tiene que ver las 6 características, o sea, como los 6 niveles de hijos de los que hablaba Faber o no. Pero ese hijo arranca desde que usted reconoce o deposita la vida sobre aquel ser que es Cristo Jesús. Con respecto a... Me perdí en lo que en una de las preguntas que me hiciste. ¿Qué pasaba que, Jenny, me dijiste? O sea, si un niño que todavía no tiene como la conciencia de decir, pues mi papá es Dios, porque pues para un niño mi papá es papá bueno, y listo, mamá. ya te voy a responder con base a eso. Listo, gracias. Lo único, vuelvo y digo, Dios es soberano, ¿sí? Y Dios sabrá qué hacer con eso. Hay unas muestras en la palabra de Dios y en los evangelios donde el Señor dice, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice muchas veces que debemos ser como niños, ¿cierto? Que debemos ser como niños porque ellos heredarán el cielo, el reino de los cielos, y muestra que también en la forma de actuar, en la forma de ser de un niño, ¿cierto? A él le agrada. Pero no me atrevo a decir de que si va a ser salvo o no va a ser salvo. Vuelvo y repito, mis hijos, ya que el Marcela citó, porque pues yo diría, ay no, mis hijos no pueden ser, ay, ¿cómo se van a ir para la paila mocha? Si mis hijos no declaran con su boca que Jesucristo es su Señor y su Salvador, eso no es como decir, mi familia, mi mamá no es salva por mí.
¿cierto? Ni mis hermanas, por más pastor que uno puede llegar a ser, lo más que yo pueda predicar. Cada quien tiene que confesar y tiene que tener su proceso de conversión en Cristo Jesús. ¿Listo? Otra pregunta. ¿En qué momento se supone o bíblicamente está que nosotros somos, como que tenemos la potestad de decir, yo me declaro hija de Dios o yo acepto a Dios? O sea, como, ¿en qué momento llega uno a tener esa conciencia? 5, 7, 10 años, 12 años, o de qué depende como esa madurez para uno decir, yo me declaro hija de Dios, o yo acepto a Dios como mi Salvador, como Jesús. Eso va en el proceso. Entonces, por ejemplo, eso lo hizo Marta hoy. Dice en qué momento fue. Sí, muy posiblemente si yo a Marta, que llegó en mayo, le pregunto en junio, ella no me tiene esa respuesta. Sí, pero ella ya estaba caminando y estaba forjando, ¿cierto? Lo que la figura de ese Cristo en el cual ella iba a depositar su fe. Lo más importante es iniciar el camino y arrancar a conocer en ese Cristo. ¿Cuánto? No hay tiempo. Podemos ver, por ejemplo, Pablo fue en un viaje, ¿cierto? Y dice que estuvo allí unos días y luego se fue y arrancó a predicar el evangelio. Muchos de nosotros, ¿cuántos llevamos en la iglesia? Y no somos capaces ni siquiera de compartirle con el que trabajamos, de que somos cristianos y que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Entonces, eso depende, ¿cierto? El proceso de cada uno. Y ahí sí entonces entra lo que dice, lo que hablaba ahorita Faber, los estados, los niveles de, que eso va relacionado con la madurez. Listo. Vamos entonces a seguir. Vámonos entonces al versículo 13. En el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué somos nosotros, nos damos la potestad de ser hechos hijos de Dios? ¿Porque no lo merezcamos? No. Dice que es por voluntad de Dios. Ser hijo de Dios no es un esfuerzo humano. No hay que hacer nada en obras, ¿cierto? En hechos, ¿cierto? Para que usted y yo podamos obtener tan valioso título de ser hijos de Dios. No es que por facultades propias yo diga, comprendo, Jenny, lo que hablaba, comprendo y ahora digo que creo en el verbo, entonces ahora soy hijo de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que confían, creen en el verbo y nacen por voluntad de Dios, porque no depende del que tanto corra o de que Dios, sino del que Dios tiene misericordia. O sea, no es de que tanto yo avance, sino del que Dios tiene misericordia. Romanos 9, del 15 al 16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bien, así que entonces tenemos que comprender que nosotros somos hijos de Dios por voluntad, no es porque hagamos algo, no somos ni engendrados de sangre, ni por la voluntad mía, no es que yo quiero, no, es por voluntad de Dios. Dios nos dio, Dios nos adopta. ¿Por qué? Por misericordia, porque nos ama. Bien, versículo 14. Estamos llegando al versículo 14 que ayer lo citamos. Y este versículo 14 es el cima, es lo más alto que podemos encontrar en este prólogo con respecto a la introducción de lo que es el verbo. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vuelvo y repito, que nos quede claro, esto es de lo más importante en estos 18 versículos que estamos nosotros leyendo. Llegamos a la cima de este prólogo del Evangelio de Juan. El verbo dice, aquel que es Dios, aquel que es la luz, lo que venimos hablando, o sea, ese verbo, aquel que es Dios, el que hablamos ayer, aquel que es la luz, aquel que es la vida de los hombres, ¿saben qué? Se encarnó y se hizo hombre. Está diciéndonos este versículo. El evangelista nos está diciendo, ese del cual venimos hablando se encarnó. Aquí entonces lo que está haciendo Juan
es que está, perdón, vinculando todo lo expuesto anteriormente acerca del verbo, ¿con quién? Con la figura de Jesús. Antes de hacer esta declaración, este versículo 14, cualquier persona que leyera acerca de lo que había explicado anteriormente Juan del verbo, podía atribuirle eso a cualquier persona. Si no fuera por este versículo, estaríamos nosotros ahí sí, como dirían, en el limbo de quién vendría siendo al fin y al cabo ese verbo del cual está hablando Juan. Pero él aquí dice que habitó entre nosotros y ese verbo se hizo hombre y es el unigénito del Padre. A partir de este momento, Juan nunca más vuelve a hablar del verbo. A partir de este momento, el evangelista ya el término verbo no lo vuelve a utilizar. A partir de este momento, todo lo vincula a la historia o al nombre de Jesús, porque quedó claro que el verbo se encarnó y es ¿quién? Es Jesús. Y habitó entre nosotros. ¿Bien? Bien. Gracias, Rosario. Ay, es que si no fuera por Rosario. No. Vamos entonces a pasar. Aquí quedamos entonces. Vamos a arrancar la segunda parte del que son los versículos 15 y 18. Aquí vamos entonces nosotros a ver donde dice Juan dio testimonio de él. ¿Quién? Nuevamente estamos llamando a Juan el Bautista. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a desglosar entonces esto que acabamos de leer. Acá en el versículo 15, entonces Juan dio testimonio de él. Nuevamente el apóstol vuelve a enfatizar lo que como terminamos en el día de ayer, que el mismo Juan el Bautista proclamaba la superioridad del verbo sobre él, porque habían líneas, cierto, tendencias dentro de los judíos donde creían que Juan era mayor que Jesús. Y esto es porque en el contexto aún también judío se consideraba superior siempre aquel que precedía a alguien. O sea, la apologética judía argumentaba, por ejemplo, que Moisés era superior que todos los filósofos griegos porque él fue antes que los mismos filósofos griegos. Pero Juan el Bautista, ¿cierto?, resalta en su mensaje en el que él predicaba que aunque el ministerio del verbo arrancara después del de él, porque él dice, porque el que viene después de mí fue antes, el verbo lo precedía, porque claramente está que existió desde la creación, existió desde la eternidad, porque era primero que yo, dice Juan el Bautista. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y este es claro, es corto y es muy sustancioso. Jesús es suficiente para los que en él creen. No hay que adicionarle ninguna otra cosa para ser plenos, porque de su plenitud tomamos todos. Usted y yo no tenemos nada más que hacer. Cristo Jesús es el camino al Padre y a través de Cristo nosotros somos plenos y completos. Colosenses 2, del 8 al 10, dice lo siguiente. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pareciera entonces que lo que nos tiene que quedar a nosotros en claro es que Jesucristo nos suple completamente, en él estamos completos, pero hay una realidad hoy en la humanidad. Hoy en día hay un problema y es que hay muchas personas que creen, ¿cierto?,
que Cristo no es suficiente en algunos. Y pues han convertido la vida en pos de un activismo sin descanso y tratamos de buscar más métodos para nosotros poder llegar a ser completos. Y por eso ese es el problema del ser humano hoy. Estamos buscando algo que nos sacie, algo que nos complete. Y el único que nos puede completar es Cristo Jesús. A tu vida cristiana no le debes de sumar ninguna otra cosa. En tu vida cristiana, lo único que le tienes que sumar es profundidad en el conocimiento de Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que eso es la única forma en cómo usted y yo podemos ser completos. Versículo 17. En este versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este es el primer lugar en el prólogo donde el apóstol Juan está haciendo una aclaración o está haciendo una relación directa de Jesucristo o del verbo con el Mesías enviado. Jesucristo, ¿cierto? Siempre lo llama Jesús. Pero aquí es la primera vez que lo llama Jesucristo. Es el primer lugar en el prólogo donde aparece. Sí. Jesús es el Cristo. Quiere decir el Mesías, el ungido de Dios. Jesús, el cumplimiento de lo que habría de venir. Este término es la unión, ¿cierto?, de este nombre de Jesús con el término del Mesías, o sea, la promesa que habría de venir. Y tiene una gran importancia para el evangelista, tanto que solamente una vez más en todo el evangelio, él lo va a nombrar como Jesucristo, mostrando así la solemnidad y la importancia que para Juan era el término de Jesucristo. Ahora vámonos a lo que nos está hablando el principio de este versículo, la ley por medio de Moisés. La ley, recordemos que la ley es la voluntad de Dios. La ley era la manera en cómo el pueblo podía tener una relación con Dios, en la cual fracasaron, en la cual entendieron que había una incapacidad de la naturaleza humana para poder cumplir la ley dada por Dios. Por eso entonces en Romanos 8:7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. El apóstol también nos está hablando en este versículo acerca de Moisés. Y aquí el apóstol, nos está hablando de Moisés porque Moisés es un líder muy sagrado dentro del judaísmo. Esto lo volveríamos a ver si estamos estudiando Hebreos, en cómo también el que escribió Hebreos empieza a explicar cómo Jesús es superior a los ángeles, superior a Moisés, ¿cierto? Superior a todo esto, porque dentro del judaísmo, Moisés es un líder, ¿cierto? Muy sagrado, quien aún siendo el más grande dentro del judaísmo, es inferior a Jesucristo. Jesucristo va siempre por encima de todo. Juan lo dijo y aquí Juan el Bautista lo dijo y aquí Juan el Evangelista lo está dejando muy claro. Así que usted se puede imaginar un judío escuchando lo que estaba diciendo aquí Juan. Pero Juan estaba introduciendo esto, ¿cierto? Para que nos diéramos cuenta, para que nosotros nos diéramos cuenta de que la ley nos mostró la incapacidad de poder nosotros acercarnos a Cristo. Por medio de Jesús, entonces llegó la gracia, que es lo contrario a la ley. Y dice, y la verdadera y única forma que el hombre puede ser aprobado por Dios. Romanos 1, del 16 al 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, por el justo la fe vivirá. Vámonos al último versículo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién puede ver a Dios si Dios es espíritu? Solo Jesús. ¿Cierto? Según este versículo, solo Jesús. ¿Y quién nos puede mostrar a nosotros a Dios? Solo Jesús.
Solo Jesús. Quiero conocer a Jesús. ¿Ve? Quiero conocer a Dios. Conoce a Jesús, que es el único que revela ¿a quién? Al Padre. En 1 Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio, ¿cierto? Es a Dios nadie le puede ver. ¿Cómo pues puede el ser humano conocer a Dios? La inclinación es hacer, nosotros tenemos que hacer, ¿cómo podemos conocer nosotros a Dios? Pero como nosotros no conocemos muchas veces a Dios, nosotros creamos el Dios a nuestra medida. Perdón. Porque a nosotros nos da pereza conocer a Dios. Y para nosotros es mucho más fácil crear el Dios a nuestra medida y por eso hoy escuchamos muchas veces, no, yo busco a Dios a mi manera. Y ese yo busco a Dios a mi manera es porque no tiene el interés de conocerle a aquel que fue enviado. El corazón del hombre, Juan Calvino, uno de los grandes revolucionarios pues del cristianismo en 1500, del protestantismo, revolucionarios no, iba a usar la palabra protestantismo, de los que protestaban en contra de lo malo que se estaba haciendo, hablaba algo y decía Juan Calvino, decía el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Usted y yo creamos cuanto ídolo nosotros queramos. Creamos a la medida y a la necesidad del fabricante. Y a ese es al que seguimos, a ese es el que seguimos. Y por eso hoy por hoy encontramos tantas religiones, encontramos tantas personas buscando a dioses que son dioses con D minúscula. ¿Cómo puede entonces Dios conocer al hombre? La pregunta que generamos ahorita. Dios se revela única y exclusivamente a través de Jesucristo. Por eso recordemos la pregunta que hizo Felipe a Jesús. ¿Se acuerda la pregunta que hizo Jesús? Le hizo a Jesús, Maestro, muéstranos al Padre. ¿Y qué le contestó Jesús? Le dijo, Felipe, Juan 14, del 8 al 10. Dice, Felipe, y le dijo, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le contestó Jesús? Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstrame el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace estas obras. Así que entonces, familia, si usted y yo queremos conocer al Padre, debemos tomarnos la tarea de conocer a Jesucristo. Porque Jesucristo es el único que nos va a revelar el Padre. Amén.